televidentes, buenos días. Esto es Puntos de Vista. Nuestras invitadas de esta mañana, ambas lideran las candidaturas para asambleístas nacional por sus respectivos partidos o movimientos políticos. Tengo a mi diestra a la ingeniera Mae Montaño por el movimiento Creo y a mi izquierda a la doctora Silka Sánchez, también encabezando la lista de asambleístas nacionales por el PRIAN, Partido Renovador Institucional. A ambas, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenidas. El país quiere escuchar propuestas y si me permiten, quisiera comenzar con usted, Mae. ¿En qué se basa o se sintetiza la propuesta de Creo para llevarla a la Asamblea Nacional? Pues primero, un gusto en compartir este espacio con estas elegantes damas. Yo en traje de campaña. Estamos en Hoy campaña. Ha sido un día intenso para nosotros. Así que se justifica plenamente. Sí, recorriendo el centro de Guayaquil con un entusiasmo inmenso. Así que para ustedes, televidentes, un saludo lleno de esperanza, de fe y de optimismo. Nuestra campaña está llena de esos elementos. Les estamos transmitiendo a los ecuatorianos la posibilidad de que otro Ecuador ya viene y que es un Ecuador lleno de oportunidades. Por tanto, nuestras propuestas en el nivel de la Asamblea están ligadas a ese aspecto más interesante y más destacado del plan de gobierno de Guillermo Lasso, que es generar oportunidades y fundamentalmente oportunidades de empleo. En el tema de oportunidades de empleo, la generación de lo que le llamamos las zonas generadoras de empleo precisamente, que van a necesitar un paquete legislativo importante que permita que la inversión nacional se quede en el país, pero también abrir las fronteras para que la inversión extranjera venga al país, darles esa seguridad que requieren los inversionistas, esa seguridad que requieren los emprendedores para sentirse bien en el país, para sentirse cómodos, para sentirse seguros y respaldados. Mae, revisando un poco de la propuesta de Creo en materia legislativa, veo que ustedes tienen un plan 21. ¿Qué sintetiza, resume o encierra este plan? Pues el Ecuador tiene en este momento 3.700.000 ecuatorianos emprendedores informales. Y se han quedado en la informalidad porque hay una traba burocrática muy grande en el país, demasiados trámites, demasiado tiempo, 2 meses y medio, 3 meses le dura a un emprendedor realizar un proceso para legalizarse, para formalizarse. Y el costo es demasiado elevado para un pequeño, para un microempresario, $1.200, $1.500. Y entonces, ¿dónde está el capital para emprender? Okay. El plan 21 significa $20 ecuatorianos y ecuatorianas, amas de casa que quieren tener su pequeñito emprendimiento y un día para arrancar su negocio. Para Ese eso es se el plan necesita un 21. marco legal y que para se eso estructuraría desde la Asamblea. Necesitamos un marco legal que sostenga la política del gobierno de Guillermo Lasso, también con un marco legal claro, preciso y fácil de ser manejado, para que el plan 21 le permita a los ecuatorianos, que son fundamentalmente emprendedores, formalizarse. Eso les va a beneficiar tanto que les va a permitir tener acceso al crédito, que es fundamental para alimentar los capitales y generar mayor producción y sobre todo mayor empleo. Mae, vamos a darle el turno ahora a la doctora Silka Sánchez. Nuevamente el ruedo político, Silka. Sí, muchísimas gracias por la entrevista. Para mí también es un honor estar con ustedes acompañándoles hoy día. La propuesta del PRIAN a ser llevada al plano legislativo. Sí, nosotros como partido político hemos hecho 7 ejes programáticos del PRIAN. El primer eje es la lucha contra la pobreza, que incluye la política económica que tendría que tener el gobierno de Álvaro Noboa. Segundo, tenemos una reforma en salud, una reforma en educación. Tenemos también una reforma en la que se debe defender los derechos humanos, que estos deben ser pues siempre defendidos. Tenemos además un tema muy importante para los ecuatorianos, que es el agua, ya que el agua es un líquido vital, que no puede nadie vivir si no es con agua, y ese es un tema muy importante para nosotros. Un tema importantísimo que es la seguridad. Otro tema, que es el sexto tema, tiene que ver con recursos naturales que tiene el Ecuador, y el más importante de todos para nosotros, que es la fiscalización, que hasta este momento, desde hace 5 años que están esta asamblea, tanto la constituyente como la actual, no hay fiscalización. Hay borregos que están alzando la mano y diciendo amén a todo lo que dice las propuestas del gobierno nacional. Doctora Sánchez, en ese sentido, ¿cómo lograr que haya un verdadero equilibrio para que tampoco la fiscalización se convierta en un arma de doble filo, que lejos de ayudar a fiscalizar y a transparentar la acción pública y a poner en el banquillo de los acusados a aquellos que no están cumpliendo a cabalidad con su papel, no sirva más bien como un instrumento
momento de persecución política en un momento determinado. Bueno, el líder del PRIAN, el abogado Álvaro Noboa, ha sido objeto de persecución política desde toda su vida. A los 21 años fue metido preso sin boleta de captura en el gobierno de Rodríguez Lara, en la dictadura de Rodríguez Lara. El año pasado sufrió una persecución política que fueron a bandear a Noboa, les hicieron una prohibición de salida del país. Él sabe que en materia de derechos humanos hay que respetar más que nadie. Nuestro partido en esto siempre ha sido muy respetuoso, tanto que la ley Mordaza, que fue la ley que estuvo el año pasado y el anteaño pasado en debate, no fue aprobada porque no estuvieron los votos del PRIAN. Y eso hasta nos costó un asambleísta que fue Vladimir Vargas, que tuvo que ser destituido del PRIAN porque él estaba a favor de esta ley. Por eso, nosotros lo que hemos hablado de una fiscalización responsable. Okay. Que haya una denuncia, se la presenta esta denuncia a la Fiscalía, a la Contraloría, para que hagan las investigaciones y sean los jueces los que tomen la decisión. No estamos hablando de una persecución, porque eso no está bien. Lo que queremos es que no puede ser posible que haya un ministro que se coma los cheques y no pase nada. Hay tantos actos de corrupción que se han denunciado de DUSAC, incluso del Pacific National Bank, y no pasa nada. Entonces realmente tiene que haber una fiscalización responsable donde se demuestre con pruebas todos los actos de corrupción y que sepan todos los funcionarios del gobierno que no tienen corona y que aquí todos van a ser fiscalizados, y eso hará que ellos hagan una buena labor, porque hay gente buena en el gobierno también con buenos currículums, pero si de repente al arca abierta hasta el justo peca. Sin lugar a dudas. Ahora, las tengo a ambas por diferentes movimientos políticos y con los verdaderos, o cada uno con sus líderes. En el caso de Creo, con el señor Guillermo Lasso, en el caso del PRIAN, con el abogado Álvaro Noboa. Les pregunto a las dos, poder ejecutar y conseguir que esos planes o esa agenda legislativa finalmente se concrete, que es lo que aspiran los ecuatorianos con tan buenos ofrecimientos, va a depender exclusivamente de que en el caso del PRIAN llegue el abogado Noboa a la presidencia, o que en el caso del señor Lasso sea él el próximo presidente de los ecuatorianos, o se puede legislar con un gobierno de otra tendencia o corriente. May. Pues el éxito de un gobierno y de un espacio legislativo empieza antes de llegar al espacio. Por eso el movimiento Creo, fiel a sus principios y valores, vio en la figura de Guillermo Lasso la imagen de un verdadero estadista, de un hombre con condiciones humanas y profesionales adecuadas para gobernar el país, para hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, tener una verdadera gestión de la cosa pública. Pero también al estructurar las listas de asambleístas, nos dedicamos a examinar de manera precisa los perfiles de las personas que estructuran estas listas. Para nosotros es un orgullo en la lista nacional tener un hombre como Patricio Donoso, un empresario fiel, firme, dedicado, con una visión y con una gran sensibilidad social. A una mujer como Ana Abril, una magistrada que fue respetada en su espacio con un conocimiento de la ley, con un conocimiento de la administración de justicia. Estructurar una lista de asambleístas significa decirle a la ciudadanía que va a estar bien representada, que tiene en esas personas quien los represente con honestidad, con eficiencia, con transparencia y con coherencia. Ahí empezó nuestro trabajo legislativo. Y yo digo con mucha certeza que sabemos que Guillermo Lasso será un respetuoso de la independencia de los poderes, y que no será nunca, jamás será un obstáculo para que los legisladores, haciendo uso de esa independencia, fiscalicemos y legislemos para la mayoría de los ecuatorianos. Doctora Sánchez, gente nueva es la que se ve en el PRIAN, combinada con también personas de trayectoria en el partido que aportan con la experiencia. Así es, en el PRIAN se hizo también un escogitamiento muy minucioso. Se revisaron, la Asamblea del PRIAN hizo una revisión extensiva de los currículums y queríamos que haya precandidatos que tengan la visión y la misión del PRIAN para evitar los camisetazos que son una vergüenza. Y realmente es claro, cuando una persona tiene una gran formación y le importa la herencia, sus hijos, su apellido, no se vira ni se cambia de camiseta. Para eso, para nosotros también es muy importante que el abogado Noboa llegue a la presidencia de la República, porque si no tenemos una persona, como es el abogado Noboa, un empresario que esté manejando el país, no hay confianza en el Ecuador. Nuestra lucha contra la pobreza se centra en traer más de 1000 empresas
del exterior y de las que estaban aquí en Ecuador y que han tenido que viajar a Perú. Es una pena que haya muchas empresas que han tenido que salir del Ecuador porque no hay un marco jurídico, y ahí viene la labor de la Asamblea, en la cual nosotros tenemos la obligación de hacer un marco jurídico que atraiga la inversión extranjera, que atraiga la propia inversión ecuatoriana y que regresen al Ecuador, porque son muchos millones que se han ido y que no están ahora en la caja fiscal, y eso es muy malo para los ecuatorianos. Estamos dependiendo de un precio de petróleo alto y es muy peligroso depender simplemente del precio del petróleo. Por eso nosotros queremos que regresen esas empresas, que se baje el impuesto a la renta al 10% y que se pare el despilfarro que pasa ahora en el gobierno nacional. Hay un despilfarro terrible que está haciendo este gobierno, pone más ministerios, hay mucha carga fiscal. ¿Ustedes reducirán el gasto fiscal, el gasto público? Definitivamente hay que reducirlo porque el despilfarro tiene que terminarse, aquí hay aviones privados, helicópteros, todo lo que son gastos terribles. Parece que tendríamos pues como un gasto pues de un país de Europa, de Estados Unidos, que nosotros no nos podemos dar este lujo. Tenemos que ser nosotros mismos austeros, viendo la economía del Ecuador y lograr que estas empresas que van a venir al Ecuador den más empleo. Yo he estado, la primera vez que fui electa diputada fue en el año 2002 y la segunda vez en el año 2006, pero estoy en la política con el abogado Novoa desde el año 1998 que ingresó a la política, y la gente nos dice lo mismo. En los lugares que hemos ido en todo el país no hay empleo, el precio de los víveres están altos y el bono de la pobreza ha subido de 1 millón a 2 millones de dólares porque este tipo de gobiernos, como este tipo de gobiernos socialistas, de este tipo de gobiernos como el de Rafael Correa, lo único que hacen es que se aumente la pobreza. Y antes habían 2 millones de pobres, y 1 millón de pobres, perdón, y ahora hay 2 millones de pobres que necesitan el acceso al bono de solidaridad. Mae, ¿se puede cambiar toda esta realidad a la que hace referencia la doctora Sánchez desde la Asamblea Nacional? Seguro que sí. Yo quiero dejar muy claro 2 ofrecimientos puntuales que ha hecho nuestro candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. Y el primero es: no habrán primos ni hermanos en su gobierno. El principio de la lucha contra la corrupción significa que quien está liderando y dirigiendo el país tiene que poner el ejemplo. Será un nepotismo entonces. Así que no habrán primos ni hermanos en el gobierno, eso lo ha ofrecido Guillermo Lasso y nosotros creemos firmemente en lo que él nos ha dicho. Lo otro es que él respetará la independencia de sus asambleístas y nosotros vamos a fiscalizar, porque fiscalizar no significa ser enemigo del gobierno. Fiscalizar es bueno para el gobierno, porque la fiscalización busca la eficiencia. La fiscalización busca que las funciones, que los funcionarios y las instituciones públicas estén regidas y respeten el marco constitucional y legal existente, pero sobre todo que los recursos públicos no se vayan por esa arteria abierta que es la corrupción. Así que indiscutiblemente nosotros estaremos ahí para cumplirlo con el gobierno de Guillermo Lasso y con los asambleístas que llegaremos, que estamos convencidos que el pueblo ecuatoriano nos dará su respaldo. Y tenemos que pedirle que vote todo 21 y vamos a tener que pedirle que vote en plancha, no porque yo lo quiera. Me encantaría decirle a la gente que haciendo uso de su derecho constitucional que está declarado, ahí usted podría escoger entre listas, pero desgraciadamente el método, yo le llamo el método maldito, es ese de asignación de escaños, ese nos obliga a votar en plancha. Así que si usted quiere ese otro Ecuador, que si es posible, ese que ya se viene, voté por las listas 21 y tiene que votar en plancha para tener un gobierno digno de representar a los ecuatorianos y un bloque de asambleístas que responda a los más altos intereses del país. Doctora Sánchez, ¿cuántos asambleístas meterá el PRIAN desde su óptica? Ahora, ¿cómo ve usted la campaña? ¿Qué respuesta hay de la gente? ¿Cuánta acogida hay hacia sus candidaturas, hacia la candidatura de su máximo líder? Realmente estamos muy contentos porque hemos visto que hay un resurgimiento de la candidatura de Álvaro Noboa y que luego de que Álvaro Noboa y Anabel Asín han visitado casi ya todo el Ecuador, se ha visto un renacer de furor, que la gente está cansada de lo mismo de siempre, que está cansada de los actos de corrupción. Pensamos que vamos a tener aproximadamente 22 asambleístas y lo importante será que se una la oposición y dentro de la asamblea todos hagan una sola agenda común, dejen todos de lado cualquier interés que tenga cualquier partido político y se haga una agenda común, porque ya los ecuatorianos no soportan más. Tiene que haber un marco jurídico, que es una agenda que esté totalmente de acuerdo todos los partidos políticos, y creo que va a haber un gran bloque de oposición, de mayoría además. Estoy convencida que porque la gente no quiere votar
por los asambleístas en el Extra 35. Por ese motivo el presidente de la República ha tenido que pedir licencia e irse a hacer campaña para pedir que voten todos 35. Ok, en todo caso, yo creo que en lo que coinciden ambas candidatas es que es necesario tener una agenda de país. Ambas, gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes muy buenos días.